es la segunda parte de la charla, en la que ya vamos a hablar de cómo llegaron los archivos de las arquitectas a nuestras manos, y más bien a nuestras manos están depositados en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura. Son 3 archivos: el archivo de Rita Fernández Queimadelos, el archivo de Elena Regui y el archivo de Milagros Rey. Los archivos, este es el orden cronológico, ¿no?, de las arquitectas, están ordenadas según edad, pero los archivos no llegaron de esta manera, porque normalmente la cronología de la historia va por un lado y la vida real pues tiene también sus tiempos, ¿no? El primer archivo con el que nos hicimos es el de Milagros Rey. Cuando murió Milagros Rey hombre, en la Escuela de Arquitectura se hizo un breve acto de homenaje, pues explicando el trabajo que habíamos hecho sobre ella, alguna de sus obras, con una pequeña exposición en la biblioteca de algunos dibujos suyos. Y a ese acto acudió pues una parte de la Fundación CUME, que es la fundación que había tenido a esta mujer pues ya al final de su vida, ¿no? Y al hablar con ellas, pues surgió el tema de que ellos tenían un material de esta arquitecta, si nos interesaría, y bueno, por supuesto le dijimos que sí, ¿no? Lo que nos llegó pues fue un archivo parcial de sus cosas. Como hecho significativo y curioso, debemos decir que las arquitectas eran profesionales, y además en estas arquitectas que tuvieron su vida profesional, digamos, de mayor intensidad entre los años 70, ¿no? 50, entre los 50, el año 50 y el 70, 50 en el caso de Rita, años 60 y 70 en el caso de Elena y de Milagros. Bien, y estas mujeres pues hacían su trabajo, pero cuando cerraron su estudio, pues todo ese trabajo, en el caso de Rita y de Milagros, pues Rita hizo limpieza. Rita se cambiaba de Murcia a Barcelona, y entonces en la mudanza decidió que el estudio, pues todos aquellos papeles ya no servían para nada, y lo limpió todo, ¿no? Como cuando se hace una limpieza general de una casa, de la misma manera. Y en cuanto a Milagros Rey, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Sus proyectos, o sea, ella no hay documentación de sus proyectos en su archivo prácticamente. Con Elena Regui sí tenemos documentación del archivo, pero bueno, porque ha sido otra manera de gestionar el fin de su tarea profesional. Pero en el caso de Elena Regui no se tiró, pero se embaló en cajas y se metió en un espacio, allí en una casa que tenían cerca de Santiago, una casa de campo, y estuvo allí empaquetado y en lo que era una antigua capilla, muy pequeñita. Bueno, se cayó el techo, se mojó, en fin, estaba en unas condiciones bastante deplorables. Pero bueno, vamos a empezar entonces en el orden en que esos archivos nos llegaron a la Escuela de Arquitectura. Bien, el primer archivo, que es el de Milagros Rey, como os comentaba, pues no contiene planos, ¿no? Lo que contiene es un archivo en el que tenemos sobre todo sus apuntes de clase, en el que tenemos los dibujos que ella hacía. Era una buena dibujante, y además cuando empezó a dar la clase, que ella daba historia de la construcción, era profesora de construcciones arquitectónicas, pues cuando empezó a dar clase de construcción, pues empezó por el mundo antiguo. Entonces, el mundo antiguo era Mesopotamia y Egipto, pero fundamentalmente Egipto. Entonces tiene unos dibujos muy curiosos y muy detallados de todos los templos, de muchos obeliscos, de muchas situaciones, digamos, explicando cómo era la construcción en aquel periodo, ¿no? En el periodo del Egipto clásico. Por otro lado, pues están pues su archivo personal, o sea, aparecen las documentación relativa a sus contratos, a su permanencia en el ayuntamiento. Cuando ya acabó, cuando acabó, hizo el servicio social en la sección femenina, en una parte que tenían dedicada a obras, y después de hacer ese servicio obligatorio, ¿no?, para aquel entonces, se vino a La Coruña
y estuvo trabajando como arquitecta municipal, ¿no? Contratada. Estuvo contratada prácticamente desde que llegó en el año 61 pues hasta el año 73 en que se incorporó a la docencia de la universidad. Y ese trabajo pues estaba compatibilizado con su proyecto profesional, o sea, eso era lo suyo. Ella no trabajaba con su padre, ella montó su propio estudio y tenía pues allí pues ella desarrollaba pues proyectos de todo tipo, o sea, mucha vivienda unifamiliar, mucho edificio de vivienda, tenía muchos encargos de iglesias, o sea, tenía muchos proyectos de iglesias en pequeñas parroquias, sobre todo de la provincia de A Coruña, y esa era su actividad. Para el ayuntamiento, pues ella participó en algunas intervenciones municipales y del Estado importantes, como fue pues uno de los polígonos que se desarrolló en aquellos momentos, ¿no? Que se desarrollaron los polígonos de vivienda en los años 70, que se llama El Viña. Entonces ella se encargó, digamos, de las gestiones de expropiaciones y de toda una serie de cuestiones administrativas y de gestión pues muy importantes, ¿no? Porque habría que gestionar las expropiaciones, las cesiones de los terrenos, o sea, toda la regulación que acompañaba la preparación para que después se desarrollasen los proyectos y las edificaciones. También estuvo pues participando en otros aspectos, como podía ser, por ejemplo, temas de la refinería, algún pequeño edificio, ¿no? Pero todo ese archivo, por ejemplo, el archivo de los proyectos, el único sitio donde se puede localizar es a través del archivo del Colegio de Arquitectos, que está depositado en el archivo autonómico, en el archivo del Reino de Galicia, que es donde está depositada, digamos, toda la documentación de Galicia, ¿no? Toda la documentación escrita y gráfica. Entonces, el Colegio de Arquitectos tiene allí depositados sus fondos, es un archivo privado al que que se puede consultar con previo permiso o bien de los herederos o de la familia de los arquitectos, o bien, en este caso, ella estaba soltera, no tenía hijos, prácticamente no tenía familia directa, y entonces accedimos a través del Colegio de Arquitectos, ¿no? El Colegio de Arquitectos nos facilitó una autorización para consultar su archivo. Porque, bueno, hay planos que sí se pueden consultar, o sea, hay proyectos que se pueden consultar, pero son aquellos que están realizados hace más me parece que de 70 años o no, de más de 30 años, porque es a partir de los años 70, o sea, aquellos que tienen más de 40 años de antigüedad. Y esos son de acceso libre, pero bueno, acceso libre que hay que saber que están, bueno, es bastante complejo ese acceso. Ese archivo fue peinado por Cándido, por el profesor López González, hizo un peinado de todo el archivo hasta, digamos, reunir pues unas reseñas de los 1.500 proyectos allí depositados. De esos 1.500 proyectos hizo a su vez una selección de 200 que podían tener un mayor interés, y dentro de esos 200 pues se han seleccionado 30, de los cuales tenemos la documentación escaneada, ¿no? Y en estos momentos pues se está preparando un libro sobre ella. Bien, aparte en el archivo de Milagros, perdón, pues hay, aparte de ese tema de los apuntes, de los dibujos, de un archivo de fotografías, que son de fotografías personales, al margen de estas cosas, pues también aparece algún libro, pero muy pocos. Aparece uno con una tesela que pone 47, entonces eso quiere decirse que había otros tantos por lo menos, pero seguramente era una biblioteca más importante, pero esta pues no se ha perdido, digamos. Yo creo que la fundación que nos cedió el archivo pues también se hizo con la biblioteca y o la tienen ellos en depósito, o la han usado, la han desplegado entre sus distintas sedes, ¿no? Pero eso, lo que nos queda pues es esto. Y después nos queda un apartado curioso que son las memorias, ¿no? Las memorias tanto manuscritas como pasadas a máquinas, como en digital. O sea, en los últimos años de su vida, Milagros escribía sus memorias, son unas memorias muy noveladas, muy fantasiosas. Era una mujer una mujer mágica en ese sentido, ¿no? Porque ella novelaba, era una niña prodigio, se acordaba de muchísimas cosas de cuando era pequeña, ¿no? Algunas cosas pues hay que ir contrastándolas porque
son, bueno, unos recuerdos que seguramente son recuerdos también confeccionados, ¿no? O sea, que la mente no solamente recuerda, sino que incorpora, ¿no? Cosas por tema. Pero bueno, muchas de las cosas sí se pueden comprobar y se constatan, digamos, la veracidad. A lo mejor hay cosas que están fuera de tiempo, o sea, que hay algunos errores en la ubicación, pero bueno, es normal porque ella cuando murió, pues nació en el año 30, murió en el año 14, o sea que tenía 84 años, ¿no? Pero llegó un archivo, digamos, muy mutilado. O sea, es un archivo muy, bueno, pues lo más interesante quizá del archivo pues son los dibujos, son esas memorias que nos dan acceso, digamos, a entender cómo era ella. Y además que están en escrito, o sea, después se la pasaron a algunas a máquina y otras están pues transcritas en ordenador, ¿no? Y son extensísimas, entonces hay que hacer una buena labor de resumen y de selección de los temas, ¿no? El tema de la actividad profesional, ¿cómo era ella? ¿Cómo era vista? Bueno, pues era una mujer pues, que ejerció su profesión como un arquitecto más, o sea, un arquitecto tipo, ¿no? O sea, ella trabajaba y hacía todo tipo de encargos, pues unos más exigentes y otros pues menos exigentes, ¿no? No debía ser una persona fácil, ¿no? Porque y el hecho de haber sido municipal, pues supone, me imagino que o que nos imaginamos que incluso algún enfrentamiento con sus compañeros, por lo cual, bueno, era tenida así vista en estos momentos, pues hay cosas que ya se han superado, ¿no? Pero no era una persona que fuese valorada en esos momentos como una arquitecta importante, sino que era lo que formaría parte de lo que se llama arquitectura comercial, ¿no? Sin embargo, como en todo caso sucede, cuando uno ve su obra, pues hay de todo, ¿no? Hay cosas que están muy interesantes, otras que son menos, pero como casi en el archivo de cualquier arquitecto. Era una mujer muy preocupada, digamos, por la estructura. De hecho, le ayudó a su padre a hacer un cálculo de estructura de un pabellón de deportes, ¿no? Con una lámina hiperbólica y pues ella hacía ese cálculo de estructuras y era capaz de hacerlo, ¿no? O sea, tenía mucha resolución. Y después tiene un proyecto de una torre, lo que es la Torre de los Maestros o Torre Dorada, que es el proyecto con el que se ilustra su entrevista en el libro de Arquitectas Pioneras, que también ella es un proyecto calculado con hormigón de alta resistencia, en un momento en que eso todavía era una novedad, porque era a principios de los años 60. Lo que estamos trabajando es en el archivo, pues en el archivo que se ha recopilado, el archivo de los proyectos que hemos recopilado del fondo del Colegio de Arquitectos y con los archivos de memorias, con las fotos y con los dibujos, ¿no? Esa parte gráfica que también era importante. Después también tiene muchos apuntes de la materia, de las materias que impartía, que era construcción, pero en eso consiste fundamentalmente su archivo, ¿no? Después, un par de años después, en un viaje a Barcelona, pues coincidimos con la hija de Rita Fernández Queimaderos, con una de las hijas, con la hija más joven, la que estuvo con ella, digamos, cuidándola a ella y a su marido, pues hasta que fallecieron. Y, digamos, tenían todavía montada la casa donde ella vivía en una casa de Mitjans, del arquitecto catalán, una casa maravillosa, que bueno, realmente era una esquina estupenda con una arquitectura la arquitectura de los años 60, ¿no? Tanto de los años 50, tanto de Madrid como de Barcelona, la arquitectura de la alta burguesía, que eran unas casas muy bien pensadas, muy modernas, con ya incluso el baño con separación de aseo, ducha y bañera, bueno, una serie de cuestiones de plena actualidad, ¿no? O sea, una buena casa, una cocina con su zona de costura, su office, su zona de lavandería, bien, muy interesante de ver, ¿no? Y en esa casa lo que sí se conserva de Rita, lo que se conservaba eran los libros de cuando estudiaba y parte de los apuntes. Y entonces lo que nos ha cedido la familia
es eso que está allí, ¿no? Ella tiene además de la hija arquitecta, ¿no?, la que entrevistamos, tiene un nieto también arquitecto que ejerce en Murcia, y al margen de los libros que escogiese su familia, ¿no?, lógicamente, pues lo que nos ha legado son libros de gran interés, porque hay libros alemanes, hay los apuntes de ellos, hay libros que realmente en una biblioteca de una escuela de arquitectura pues nutren ese fondo documental, ese fondo antiguo que es tan necesario y tan importante. Ay, disculpad. Bien, pues ese es el legado que tenemos, ¿no? Después era una mujer muy curiosa, o sea, leía muchas revistas, en el sentido de revistas de decoración, revistas de mobiliario, tenía un interés muy amplio por, digamos, todo el mundo de la cultura y el mundo, digamos, de la escultura, de la cerámica. Ella coleccionaba cerámica popular y, digamos, ese archivo refleja ese sentimiento y ese gusto, digamos, por esa cultura y por los libros, ¿no? Eso fundamentalmente de Rita lo que hay son libros. Después el fondo arquitectónico, o sea, lo que son los proyectos, bueno, están también depositados y aquí tenemos acceso, hemos accedido al fondo que está depositado en el Archivo General de Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración de Setopa en regiones devastadas, que hizo proyectos pues, de reconstrucción fundamentalmente de la zona de Madrid, de Carabanchel, Fuenlabrada, y alguna otra pieza en la zona de la carretera de Extremadura. Y después, en su trabajo en Murcia, pues también tenemos los de los archivos municipales y del archivo de la región de Murcia y del archivo de lugares como Mula, pues también tenemos algunos proyectos de los que estaban allí depositados, puesto que ella fue arquitecta municipal y trabajó en estas regiones. Después otra de los trabajos que ella hizo, que es lo que está también depositado en el AGA y en el archivo de la región de Murcia, son sus proyectos para las escuelas que se hacían en aquellos momentos en el mundo rural, ¿no? Ella, además de ser, después que deja Madrid y se marcha a trabajar, se marcha a la familia a vivir a Murcia, a través de un antiguo profesor suyo, de Navarro Borrás, la enrolan como arquitecta escolar, como arquitecta de educación de la provincia, ¿no? No le encargan que se haga cargo de los colegios de la capital, de Murcia, sino que ella recorre la provincia con las direcciones de obras de las escuelas que se hacían, que eran unas escuelas prototipo, con un aula, un aseo, o dos aulas y un aseo y la vivienda del maestro o de la maestra. Y eran, bueno, pues las hay en prácticamente en Galicia las hay también, y allí pues eran un prototipo más. Entonces ella se dedicaba, digamos, a adecuar los proyectos al lugar, porque eran prototipos del ministerio, y a controlar la ejecución. Y esos proyectos, claro, había que darles forma documentalmente, y eso es lo que vamos encontrando en muchos de los archivos guardados en el archivo de la región de Murcia. Entonces, ¿qué clasificación se puede hacer de este archivo? Bueno, pues este archivo fundamentalmente son libros, revistas, y digamos que el fondo de documentos, ¿no?, de proyectos, pues está recogido, hay que ir recopilándolo a través de distintas instituciones, o sea, indagando dónde haya trabajado, y en los archivos generales, en los archivos de la administración, en los archivos, digamos, que tienen fondos del colegio, pues allí es donde podemos encontrar su obra, ¿no? Pero no tiene un archivo como tal. De hecho, la Fundación Alejandro de la Sota se ocupa una parte de los archivos de los ejércitos de los años 30. Claro, tienen una gran escasez de archivos de arquitectas, fundamentalmente porque hasta los años 30 no hay arquitectas, entonces no puede haber archivo de mujeres porque no los hay. Pero su intención era por lo menos enterarse qué arquitectas habían trabajado para ver qué posibilidades había de llegar a su archivo. Pero claro, el archivo realmente no existe como tal, ¿no? O sea, lo que existen son retazos de archivos. En el caso de Milagros y de Rita Fernández Queimaderos, lo que nos encontramos son fragmentos de un archivo completo. No se puede decir que eso sea un archivo total, sino que es un archivo parcial. En el caso de Milagros es un archivo fundamentalmente que tiene que ver con la docencia y con su vida personal, ¿no?, en cuanto a las fotografías, en cuanto a las memorias,
en el que hay parte de dibujos y apuntes, con muy poquitos libros, o sea, prácticamente es insignificante prácticamente la presencia de libros, y donde sí le encontramos pues documentos que nos permiten seguir, por ejemplo, su paso por el ayuntamiento. No sabíamos exactamente cuándo había sido arquitecta, si era municipal, si era contratada, la época de seguimiento, y entonces gracias a la documentación que ella tenía, pues hemos ido encontrando los contratos que iba teniendo desde que entró hasta que dejó ese tipo de trabajo, ¿no? Mientras que en la universidad, por ejemplo, pues tenemos el periodo en el que ella fue profesora y de qué materias fue profesora, pues a través del archivo de la Universidad de La Coruña y del servicio de personal, pues que nos ha facilitado los datos, ¿no? De hecho, por ejemplo, preguntamos en el Ayuntamiento de Coruña pues si nos podían facilitar esos datos de cuando ella fue cuando yo estuve contratada, y fue imposible, o sea, no sabían ni que, bueno, nos decían que no sabían, que pensaban que no estaba trabajando, tal. Incluso hay archivos como ella, de los trabajos que hizo para la administración, hizo el proyecto de una fuente, ¿no?, que le llaman la Fuente de Cuatro Caminos, que es un lugar muy significativo de la ciudad por el barrio, que es un barrio de los barrios tradicionales, y además porque en los últimos años, cuando todavía teníamos un equipo de fútbol excelente, en primera división, pues era donde se celebraban las victorias del Depor, ¿no? En estos momentos pues hay poco que celebrar, pero la fuente sigue allí. Entonces es una fuente muy significativa y es una fuente que muy pocas personas saben que fue proyectada por una arquitecta. Bien, pues en estos momentos, a ver, seguramente el proyecto estará y habrá que ir a hacer allí una labor de búsqueda significativa dentro de los archivos municipales, pero así de entrada no es un proyecto de los que esté, digamos, muy accesible o que se encuentre de buenas a primeras, igual que no se encuentran tampoco datos de ella en los registros de personal, ¿no? Fundamentalmente porque, claro, esa presencia fue antes de los años, hasta el año 73, donde no había archivos informatizados, y realmente lo que requiere es una labor de búsqueda archivera manual importante. Bien, y ya el último archivo, que es con el que nosotros nos hemos hecho, el que está todavía pendiente en fase de clasificación y de ordenarse, es el de Elena Regui. Como os comenté, si en el caso de Milagros y de Rita, los planos, o sea, lo que es el archivo, o sea, del estudio, se hizo limpieza general y aquello no quedó nada, o si algo quedó, no se sabe dónde está, o bueno, aunque realmente no ha quedado nada, porque esas cosas tienen valor si el arquitecto se le da valor, si su familia considera que eso tiene valor, pero en el caso de estas arquitectas que se dedicaban, lo que yo creo que ellas pensaban que eran labores cotidianas, aunque sea dentro de la arquitectura, pues no le daban más valor al archivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo este estudio que se hace de la arquitectura, de las arquitectas, de las obras pasadas, incluso de arquitectura común, ¿no?, de arquitectura que no es trascendental, en el sentido que no es edificio público extremadamente reconocido, pues es un tema realmente muy reciente, ¿no?, para los arquitectos y las arquitectas, ¿no? El estudio, los arquitectos trabajaban, y cuando acababan su vida laboral, pues aquello se acababa y se tiraba, salvo que hubiese en la familia pues un hijo que continuase la tradición, y entonces parte del archivo se guardaba más que nada por si había algún problema en algún momento y había que acudir, digamos, a esa documentación, ¿no? Que es el caso, bueno, pues de muchas familias de arquitectos, pues no sé, de La Coruña y seguramente de Donosti, de Bilbao o de cualquier otro lugar de la península. Bien. Pero ellas como muchos arquitectos, no le daban valor, o sea, no había esa consideración de que ellas eran importantes y que su archivo podría ser importante algún día para recuperar, digamos, cómo fue el ejercicio de su profesión. En el caso de Elena Regui, como decía, se da otra circunstancia. Elena Regui trabaja con su marido, que se llama Arturo Zas. Los dos montan el estudio, pero es ella la que está normalmente en el estudio, o habitualmente, porque él tiene una participación muy importante en el Ministerio de Educación como arquitecto para planificar, digamos, los nuevos colegios ligados a la educación general básica, ¿no?, a la enseñanza obligatoria. Y él era, digamos, de las personas, yo creo que no era funcionario, pero bueno, él trabajaba en el ministerio, entonces estaba viajando entre Santiago y Madrid, digamos, con los planes los planes escolares.
Y después, ya cuando esa etapa finalizó, pues era el arquitecto de la Universidad de Santiago, con lo cual parte de su tiempo lo dedicaba a su trabajo en la Universidad de Santiago como arquitecto, pues encargándose de los proyectos de las obras y del mantenimiento del patrimonio construido de la universidad. Elena Regui era la que, digamos, ejercía, ¿no?, la dirección del despacho, y cuando ellos se jubilan y que se marchan, dejan el piso de Santiago y se marchan a la Casa de Neiro, ¿no?, que es una casa de campo que está en el Camino de Santiago, es una finca agrícola de una cierta importancia, pues trasladan todo su archivo allí. Y como os he comentado antes, pues el archivo se embala en cajas, se traslada, se mete todo como cuando hacemos una mudanza, ¿no? Se mete todo en cajas, con poca clasificación, se lleva todo para allí, y con los planos lo mismo, o sea, los que estaban en tubos se llevan en tubos, los que estaban en los planeros se llevan en los planeros, los expedientes encuadernados y encarpetados se trasladan tal cual, y eso queda todo allí durante años, o sea, desde que ella se jubila y desde que ella y él se jubilan hasta que coincide más o menos en el año 2000, pues hasta el año 2020, en el que, digamos, tras unas conversaciones con los hijos, ¿no?, con los herederos, pues deciden cedernos el archivo, ¿no? Entonces el archivo pues se hace el proceso inverso, ¿no? Se llega allí con un camión de mudanzas, unas cajas, se embala todo lo que estaba allí, se deposita en un cuarto, en una estancia, en una dependencia de la Escuela de Arquitectura. Y allí pues estuvo el profesor López González, hizo la labor de la primera expurga, ¿no?, de limpieza, ver, porque estaba todo muy mezclado, pues había programas informáticos ya en desuso, libros mezclados con cosas personales, pues cosas de gestión, ¿no?, y de administración, planos, dibujos, apuntes, ¿no? Pero lo que descubrí, lo que sí nos dio este archivo, bueno, además de todo el trabajo profesional, ¿no?, porque ahí sí que están los expedientes y los proyectos, todavía están pendientes de clasificarse y de ordenarse, pues había un buen número de libros y de colecciones de revistas, ¿no?, y de apuntes de ellos. Y libros de un gran valor, ¿no?, libros en alemán, libros en italiano, algún libro que hay muy pocos ejemplares en toda España, o sea, muestran que era una pareja de arquitectos culta, muy enterada. También nos da cuenta cómo eran las personas, ¿no?, que en aquellos momentos estudiaban arquitectura, ¿no? Había una exigencia de 2 idiomas. Había que tener bien hablar inglés o alemán en cuanto a idiomas anglosajones, y francés e italiano en cuanto a idiomas latinos. O sea, entonces, pues era frecuente por ello que tuviesen libros publicados en Alemania, que en aquellos momentos eran, en los años 40, 50, años 30, las publicaciones más interesantes, más novedosas, pues venían de ahí. Y ellos pues tienen tienen una buena colección bibliográfica de arquitectura, no solamente de arquitectura de obras, sino de detalles constructivos, de elementos especializados de esa época, ¿no? Libros muy, bueno, que ahora no se encuentran, libros que, digamos, contribuyen a favorecer, a incrementar el fondo bibliográfico de la biblioteca de la escuela de una manera importante, ¿no? Junto con estos libros, pues también hay colecciones de revistas. Entonces hay las colecciones de revistas clásicas sobre la arquitectura, pero también hay otros números donde nos encontramos los números más antiguos, esos que a veces, pues en alguna colección de biblioteca puede haber alguno, pero puede faltar o puede no estar o puede haberse estropeado, y esto pues ayuda también a nutrir ese fondo documental, ¿no? Este archivo, pues está en estos momentos clasificado todo lo que es la parte de libros y la parte de revistas, y está pendiente de ordenar y clasificar pues la parte de expedientes y de documentación gráfica, ¿no? Y aquí el problema es cómo llegar a esto y cómo ordenarlo, ¿no? Bueno, en principio pues hay que ordenarlo, pero toda esa planimetría, normalmente en los archivos, digamos que donde se pueden consultar este tipo de documentación, pues son... hay una cierta restricción, hay que solicitarlo, no están a disposición pública de consulta inmediata,
hay que pues, ir con guantes, o sea, una serie de elementos para que los papeles no se deterioren, ¿no? Porque los papeles están enrollados, han estado sometidos a humedad, a unas condiciones que no son las óptimas. Después está el tema de las copias heliográficas, que bueno, pues acaban deteriorando con el tiempo, acaban amarilleando, prácticamente no se ven las líneas. Entonces lo ideal sería ir digitalizando. Claro, eso no es un tema muy costoso. Entonces lo que se suele hacer en otros archivos, por ejemplo, lo que hace la Biblioteca Nacional, cuando uno quiere consultar un fondo de archivo de algún arquitecto, lo puede consultar, pero puede pedir la digitalización, que uno tiene que pagar, y esa digitalización también ya se queda, o sea, una copia se queda en la propia biblioteca, con lo cual, digamos, se va transformando ese archivo en papel tan delicado y tan, bueno, difícil de mantener y de conservar, se va digitalizando, con lo cual es mucho más fácil el acceso a ello y la transmisión, ¿no? Que ese elemento pueda realmente formar parte de un fondo más accesible, ¿no? más público, sin necesidad de todo ese cuidado y de todo ese ritual de manejo, ¿no? Y entonces con estos archivos pues esperemos que tengamos ese mismo cuidado, ¿no? O sea, que a medida que se vayan investigando, trabajando, pues que los archivos se puedan ir digitalizando, ¿no? Para realmente mantener este legado que requiere de espacio, de tiempo y de cuidados, ¿no? Y eso es el tema, ¿no? O sea, lo que podemos ver en conclusión es que las arquitectas en general no daban mucha importancia a su archivo como arquitectas, ¿no? O sea, en cuanto al trabajo profesional. Pero que esto no solamente era una cuestión exclusiva de las mujeres, sino también de los hombres, de los arquitectos, en cuanto no tenían, si no habían realizado obras, digamos, de un cierto impacto público, ¿no? Lo que era la obra cotidiana, la obra residencial, la obra de todos los días, la pequeña obra, pues es un tema que en la arquitectura pasaba desapercibido o pasaba como un trabajo diario que, aparte de que estuviese bien hecho, no se consideraba que tuviese más valor, o sea, no había la misma consideración o la misma interpretación que se hace hoy día de la arquitectura, ¿no? Que yo creo que ha cogido ese otro carácter más de elemento patrimonial, de elemento de interés, de consulta, y era visto pues como simplemente como un trabajo en el que se podía intervenir, un trabajo en el que el tiempo actuaba y lo cambiaba, y aquello pues era una cosa asumida, ¿no? Y esas cosas que a veces, hoy aunque se siguen haciendo, pues nos parecen a veces, bueno, parecen más complejas. No se está empezando a hablar de derechos de autor, de obras de arquitectura, pero bueno, esas cosas yo creo que también están un poco fuera de lugar en este momento, ¿no? Quizás en el momento de los años 90 y los principios de los 2000, con toda la eclosión de la arquitectura de gran escala, de enorme escala y de tanta profusión arquitectónica de edificio público, de edificio que todo quería ser relevante, pues había ese tema del autor, digamos, una profusión, ¿no? Una valorización a lo mejor excesiva de lo que es la arquitectura. La arquitectura es muy importante, pero la arquitectura está al servicio de las personas, ¿no? Y aunque yo soy cada vez más conservadora en ese sentido y cada vez me parece que hay que respetar más a los edificios, ¿no? Cuando están bien, valorarlos, conservarlos, también entiendo que la obra de arquitectura está sujeta a los avatares del tiempo, a los avatares del uso, y que se tiene que renovar, igual que se ha renovado a lo largo de toda la historia, ¿no? No podemos conservar si no le damos un uso, y si hay un uso, pues a veces también hay que hacer renovación. Bien, y con esto termino esta charla, espero que os haya resultado de interés y que lo que aquí se ha comentado que nos sirva de punto de partida para el encuentro que vamos a tener el día 6, partiendo de las reflexiones que vosotros nos hagáis, ¿no? Tanto el profesor López González como yo, la profesora Carreiro, estaremos encantados de contestar a las dudas que os surjan, de plantear cuestiones que resulten de interés y de ver cómo es esto, ¿no? De abordar los archivos
y, por supuesto, lo mejor explicar de una manera más pormenorizada cómo se aborda un archivo, cuál es el proceso, cómo se hay una clasificación de los temas, o sea, no solo de las obras, sino de toda la documentación, todo ese proceso que el profesor López González, que ha sido el que, digamos, ha tenido más contacto, ¿no?, con el archivo de una manera directa, ¿no?, al ordenarlo, pues os podrá aclarar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el día 6. Hasta luego.